En la cuestión de la franquicia, yo le decía a Santiago que yo tengo pues, alguna relación con alguna franquicia, lo he comentado antes porque mi mujer pues tiene una franquicia y además la tiene donde en Claudio Coello que como te pongan una obra delante o como tengas algún problema, pues lo vas a tener mucho más difícil. Pero ahí estamos. Santiago, ¿todos los negocios pueden adaptarse? Porque vuelvo a decir lo que yo he dicho antes, que he visto cosas que no podía imaginar que se podían franquiciar. A ver. ¿Sí? Ahora sí. Si todo es franquiciable, pues realmente no. A pesar de lo que se escucha mucho sobre esta posibilidad, que yo lo he escuchado desde siempre, que todo es franquiciable, lo cierto es que no es así. En algunos casos porque hay un impedimento de tipo técnico, es decir, la franquicia supone trasladar a otro una serie de procesos, de procedimientos que están probados con éxito previamente para que éste los reproduzca de la misma forma que el franquiciador, que es el que lo ha comenzado. Y hay negocios, actividades que no somos capaces de sistematizarlas porque están en función de unas características personales de la persona que las ejerce, de carácter artístico o de carácter muy subjetivo, de particularidades muy concretas que son imposibles de duplicar. Por tanto, ese tipo de negocios no se pueden franquiciar. Yo recuerdo hace muchos años un señor que quería franquiciar un negocio de pinturas, lo que yo pensé que era un negocio de pinturas sin más, pero no, él era pintor de cuadros y quería franquiciar la actividad de pintar cuadros. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar pintores de cuadros? Además, de la misma forma que él los hacía. A mí, francamente, no me gustaba mucho el estilo, pero era una cuestión subjetiva. Este tipo de actividades no se pueden, obviamente, duplicar y, por tanto, se pueden franquiciar. Y, además, conviene no franquiciar, y esto es muy importante, negocios que no estén sólidamente probados. Y estar sólidamente probados no es estar 3 meses no perdiendo dinero, que a veces existe un poco esto en la cabeza de la gente que quiere franquiciar. Llevo 3, 4, 5 meses y no pierdo dinero, que con la que está cayendo no es suficiente. Tenemos que tener un negocio sólidamente implantado, que gane dinero y que lleve un tiempo suficiente como para haber demostrado que no ha sido flor de un día, que no es una cuestión que a lo mejor dentro de 3 meses más empieza a vérsele ya los fallos. Y entonces, una vez que tenemos el negocio consolidado, que creemos que puede ser, sí, que no es una actividad subjetiva como la pintura, que puede ser franquiciado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hay que hacer, en primer lugar, es determinar qué tipo de franquicia queremos. La franquicia es una herramienta, es un canal de distribución, pero en definitiva yo lo comparo mucho con una herramienta. Y una herramienta uno la puede utilizar de muchas maneras. La franquicia es así, es decir, tenemos unas líneas rojas muy abiertas, muy genéricas, que nos permiten prácticamente definir nuestra franquicia como queramos. Y estoy hablando del franquiciador, de la empresa que quiere empezar a franquiciar. Y ahora hablamos del franquiciador, porque hay que mirarlo desde los dos perspectivas. Pero un franquiciador puede decidir un camino, otro, una mezcla de caminos. Tiene que definir condiciones económicas, jurídicas, relacionales, estructurales, estratégicas, que no tienen tanto que ver con el negocio, que tiene que ser un éxito ya probado, sino como él quiere realmente franquiciar. Y esto es el primer paso. Tenemos que definir nuestro camino, tenemos que decidir qué franquicia queremos. Una vez definido y sabiendo que esto es viable, porque en este análisis podremos detectar que quizá no sea viable la franquicia, en cuyo caso no pasa nada, es mejor quedarse ahí, no seguir adelante y otra vez será, o quizá con el tiempo podamos modificar algunas de las condiciones que lo hacían inviable. Y una vez que tenemos ese diseño terminado, lo que hay que hacer es documentarlo. Tenemos que llevar a cabo lo que llamamos la base documental, los contratos manuales, el dossier de captación de franquiciados. Es una labor un poco más administrativa, pero necesaria. Tenemos que salir al mercado preparados con esto. Y, por último, llevar a cabo una buena expansión, obviamente. Claro, ahora hablamos de la expansión, pero vuelvo un poco al principio. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para pensar en una franquicia? Uno piensa, por ejemplo, 100 montaditos, está claro. Tienes un producto, una originalidad a la hora de plantearlo, tal, pero ¿cuáles serían elementos fundamentales en los que uno piensa, pues esto, que sea vendible en cualquier sitio, que tenga una capacidad de captación de clientes que no esté limitada, imagino, por condiciones geográficas y tal? Tiene que haber una serie de elementos comunes que lo puedan hacer atractivo en cualquier lugar, ¿no? Sí, es cierto. Hay una serie de elementos que nos pueden hacer ver que una franquicia puede o no va a funcionar suficientemente.
Una de las condiciones tradicionales de una buena franquicia es que su enfoque sea global, sea un enfoque muy genérico. Claro. Si tenemos una franquicia dirigida a un segmento de clientes muy pequeño, tendremos un problema, no para el franquiciado, que podrá ganar dinero con ese negocio si está bien ubicado y tiene una demanda suficiente. Seguramente va a ser un problema para la central, para el franquiciador, que necesita economías de escala y si no es capaz de duplicar suficientemente no va a ganar dinero. Por tanto, al final no le va a interesar ser franquiciador de ese modelo. Esto es una de las condiciones, tener un negocio enfocado al mayor número posible de clientes que permitan el crecimiento de la red. Decimos siempre que la franquicia nace con vocación de crecimiento, y es verdad. Si no es capaz de crecer a un determinado, no a un determinado ritmo, porque el ritmo no es la clave, hasta un determinado umbral para el franquiciador, aquello no va a ser viable. No va a ser rentable. Yo pensaría que prácticamente uno cuando se pone a franquiciar, yo no lo he hecho, pero no lo descarto, claro, tiene que pensar en no ponerse límites. Exacto. Eso es una buena expresión, porque a veces uno no se plantea la franquicia internacional, por ejemplo. ¿Por qué no? Y termina por llegar, a veces llega mucho antes de lo que uno esperaba. Tenemos bastantes ejemplos en el mercado actualmente de empresas que han empezado la expansión internacional a los pocos años de haber empezado la expansión nacional. Y esto no es malo, en contra de lo que a veces se opina, de que solo se puede expandir internacionalmente una franquicia que ha saturado su mercado nacional, esto no es verdad. Se puede expandir internacionalmente una franquicia que esté en condiciones y preparada para hacerlo, aunque no haya saturado todavía su mercado local. Esto no tiene nada que ver. Yo creo, efectivamente, creo que la expansión internacional no tiene que ver con una saturación del mercado local nunca, en ningún caso. Así es. Y desde el otro lado, es decir, desde la persona que se acerca a la franquicia como franquiciado, es una buena manera de empezar, es una buena manera de emprender, de vincular tu esfuerzo o tu capacidad a una marca consolidada. Es una muy buena alternativa si se elige bien y se autoanaliza uno bien también. No todo el mundo vale para ser franquiciado. Porque la franquicia tiene una serie de limitaciones que hay que conocer, es decir, no es la panacea, no es una fórmula mágica que valga para todo el mundo. En una franquicia se te limitan mucho las libertades procedimentales, por ejemplo. Y hay gente que no es capaz de asimilar eso, no es capaz de sujetarse a unas normas que le vienen impuestas. Es lo que llamamos, en una teoría que llamamos la teoría del péndulo, es el mentalidad empresarial. Alguien que tenga una mentalidad empresarial innata va a querer hacer las cosas siempre a su manera. Y no se sujeta, es decir, o le echan o se va, porque no es capaz de seguir esa pauta. Entonces, hay que ser consciente de cuáles son los inconvenientes que tiene una franquicia, que los tiene. Y, desde luego, tiene una enorme ventaja, que yo creo que es la clave por la cual la franquicia es un sistema que se ha divulgado por todo el mundo, está en los países más recónditos y triunfando, y es porque mejora el riesgo de fracaso. Un franquiciado, lo que puede esperar en una franquicia es que disminuya su riesgo de fracaso. No puede esperar ganar más dinero, necesariamente, y desde luego no puede esperar, que esto es un error muy habitual, trabajar menos. En una franquicia no hay por qué trabajar menos. Probablemente a veces trabajes más, porque te obligan a una determinada serie de procedimientos que a lo mejor tú mismo no los harías, pero son obligatorios en la franquicia. Por tanto, esa es la gran ventaja para alguien que quiera emprender. Entrar en un sistema aprobado, con una marca reconocida en el mercado, uno no tiene que inventar, no tiene que buscar proveedores, no tiene que buscar campañas de marketing. Tiene una serie de cuestiones resueltas, fundamentales, y se tiene que ocupar exclusivamente de vender, sabiendo que no puede inventar la rueda, es decir, que ya le vienen impuestas una serie de normas y de procedimientos. Todo ello con una sola finalidad: disminuir su riesgo de fracaso. Esa es la clave. No es una clave menor, ¿eh? No es una clave menor, en absoluto. Yo diría que es la gran clave de cualquiera que empieza un negocio, dado que el porcentaje de fracaso es enorme. En cualquier negocio o pequeño negocio, ya desde hace muchos años se establece que el 80% fracasa en un periodo de menos de 5 años. O sea, 8 de cada 10 negocios individuales fracasan. ¿Sabes el riesgo que veo yo en la franquicia? Riesgo, que imagino que es un elemento a considerar a la hora de plantearse hacer una franquicia, y es tu imagen. Es decir, tú tienes una marca. Ajá. Y franquicias esa marca. No siempre puedes controlar qué está haciendo la gente con tu marca. Supongo que hay garantías a la hora de expandir una marca, a la hora de crear una franquicia en ese sentido. Sí, esto es uno de los inconvenientes para el franquiciador, por el cual algunas empresas nunca deciden franquiciar.
porque temen tanto este riesgo de que alguien que no son ellos estén haciendo uso de su marca, que les desanima para correr siquiera ese riesgo. La franquicia, tiene fórmulas para corregir esto si se produce y, desde luego, tiene fórmulas para evitar que se produzca. Aquí es mejor prevenir que luego curar. Lo que pasa que implican, como siempre, una serie de trabajos, de dedicación, de esfuerzo, de inversión, porque supone llevar a cabo visitas de supervisión, visitas de control, a veces a través del mystery shopper, que no sabes que te están controlando. Es decir, hay una serie de mecanismos que el franquiciador puede poner en marcha para evitar que esto se produzca. Y si se produce, corregirlo inmediatamente. Lo que no se puede hacer nunca, y esto hay muchos ejemplos, algunos muy jocosos en el mercado, de dejar a un franquiciado a su libre albedrío, no visitarle nunca, y cuando vas a visitar, claro, encuentras que el negocio te lo han cambiado. Claro. Tienes otra cosa allí, eso sí, con tu marca. Esto es muy peligroso, claro. Pero es culpa del franquiciador, no es culpa del franquiciado, que tenderá una serie de acciones si él ve que gana dinero vendiendo alpargatas en una tienda de perfumes, pues bueno, ¿por qué no? Y las pone. Pero obviamente eso al franquiciador no le interesa y lo que tiene que hacer es cuidar de que no suceda. Solo una cosa más. Ahora mismo el volumen de franquicia en cuanto al movimiento de empresas, en cuanto a crecimiento, ¿qué cifras se están barajando? Estamos aproximadamente en un torno a un 6% de todo lo que mueve el comercio minorista en el mercado, que es muchísimo dinero. No recuerdo la cifra exactamente, pero estamos hablando de 200.000 millones de euros, más o menos. Me una cifra muy alta. Santiago, por una cosa, porque todavía hay partido. Fíjate, si tenemos 94% todavía, obviamente nunca se puede pretender alcanzar niveles que estén, bueno, no sé, por encima de un 50% sería una cosa tremenda. Ya, de hecho, mucha gente piensa que gran parte del comercio minorista está en régimen de franquicia, lo cual no es cierto. Pero sí es verdad que están en los lugares más emblemáticos, están en los lugares más visibles, y esto hace como que parezca que están en muchos más sitios de lo que realmente están. Obviamente en centros comerciales están copados casi por la franquicia. Las mejores zonas comerciales... Ves casi siempre las mismas tiendas. Claro, esa es un poco la pega que se les pone. Claro. Son todos iguales porque veo lo mismo en todos lados. Y las buenas calles comerciales, las mejores calles comerciales, generalmente también están ocupados por la franquicia. Pero hay un montón de establecimientos y comercios de barrio y demás que la franquicia ahí no entra en un porcentaje importante. Casi siempre está en manos de particulares. Con un ritmo de rotación importante, también hay que decirlo. Muy bien, Santiago Barbadillo, director general de Barbadillo Asociados. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por estas explicaciones. Gracias.